Estados Unidos tiene actualmente 31,5 billones de dólares en deuda pública, solo del gobierno federal. Esto ni siquiera incluye los aproximadamente 3,2 billones de dólares de deuda estatal, ni los 17,1 billones de dólares de deuda de los hogares, ni los 24 billones de dólares de deuda corporativa. Esto solo afecta a Estados Unidos, que es el país más grande y a la vez el más endeudado del mundo, pero solo representa una pequeña parte de la deuda global total que ya supera los 300 billones de dólares estadounidenses. Esa cifra incluye desde billones de dólares en valores del gobierno estadounidense hasta los $500 que se deben en las tarjetas de crédito de alguien. Todo es dinero prestado para realizar alguna actividad económica, ya sea para financiar el desarrollo de infraestructura nacional o para comprar una PS5. La deuda global promediada es ahora casi 3 veces el PIB mundial. La persona promedio en el mundo debe hoy casi $40.000, lo cual es particularmente preocupante si tenemos en cuenta que la persona promedio tiene un producto per cápita de poco más de $10.000. La mayoría de los economistas sensatos están preocupados por los niveles de deuda, pero mientras no se produzcan algunos problemas, debería ser sostenible, incluso si causa otros. Una de las cosas importantes que las personas pueden hacer a nivel individual es simplemente comprender las funciones de la deuda y cómo se comporta de manera diferente a nivel individual, nacional y global. Entonces, ¿a quién le debemos todo este dinero? ¿Puede una deuda 3 veces superior al PIB mundial ser sostenible? ¿Existe alguna manera responsable de reducir esta deuda? Y, finalmente, ¿qué podría salir mal si no podemos pagarla en su totalidad? Los economistas suelen bromear sobre esto, diciendo que no hemos descubierto cómo conseguir que los marcianos aprueben nuestras solicitudes de préstamo. Sin embargo, la peculiar naturaleza de la deuda global hace que a veces sea bastante difícil de comprender plenamente, por lo que es justo. Es fácil pensar en la deuda cuando se trata de una entidad que le debe dinero a otra, que le proporcionó el dinero en primer lugar. Cuando la economía global pide dinero prestado, no se trata tanto de pedirlo prestado a otra entidad, sino de pedirlo prestado a sí misma en el futuro. Si simplificamos por completo la deuda global y asumimos que todo es un solo préstamo con un saldo pendiente de 300 billones de dólares estadounidenses, para aumentar este saldo tendríamos que gastar más de lo que devolvemos a ese préstamo. Asumir más deuda puede ser muy beneficioso si se utiliza para invertir en proyectos que generen mayor valor para la economía global a largo plazo. Cuando los economistas hablan de deuda a escala de toda la economía, suelen hacerlo en relación con el PIB. Como ratio de PIB mucho mejor, se trata de una medida muy útil para los economistas, pero también es muy fácil malinterpretarla y hacerla parecer más aterradora de lo que realmente es. Suponiendo que se tratase de una deuda, como préstamos estudiantiles o una hipoteca, que aportaría valor a esa persona a largo plazo, una mejor medida podría ser algo como la deuda global comparada con los activos globales, algo así como un patrimonio neto global. Los activos globales totales, es decir, todo, desde casas hasta automóviles, acciones y criptomonedas, y sí, incluso los bonos y préstamos que componen la deuda global, valían colectivamente alrededor de $1 cuatrillón estadounidenses en 2021. Eso significa que el patrimonio neto del planeta, una vez restados, es de 300 billones. Esta deuda mundial récord ronda los 700 billones de dólares estadounidenses, así que en general estamos mejor que nunca. Ahora bien, los economistas no suelen usar esta cifra. Para empezar, el valor de los activos es muy difícil de calcular con precisión. Una reliquia familiar puede valer mucho más para una persona que para otra, y es difícil determinar el valor de todo esto a escala global, así que esa cifra de $1 cuatrillón estadounidenses probablemente omite muchos activos más pequeños y menos líquidos. Además de las dificultades que supone trabajar con el valor de los activos, los economistas pueden deducir la mayor parte de lo que necesitan saber a partir de las cifras del PIB. Por ello, se centran en ellas, incluso si esto da al ciudadano medio una idea errónea de lo que ocurre con el PIB mundial. El PIB equivale a la producción total, que a su vez equivale a la demanda total del mercado. Esta demanda se desglosa en consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas. Dado que analizamos la economía global total, podemos ignorar las exportaciones netas, ya que, por ahora, no comerciamos con los marcianos, por lo que las exportaciones netas son cero. Cuando la gente tiene confianza en el futuro,
El empleo es alto y las condiciones globales son buenas. Normalmente asumirá más deuda, impulsando así su gasto de consumo y su inversión. Si lo analizamos a nivel de la economía global, esto muestra cómo técnicamente nos endeudamos con el futuro en lugar de con otra entidad. Pero cuando hablamos de los niveles de deuda global, esto es lo que el Departamento de Comercio denomina el ciclo de la deuda. Cuando se asumen grandes deudas para estimular el consumo y la inversión, los gobiernos deberían imponer más impuestos y gastar menos para ahorrar más dinero y controlar un poco el gasto para que las cosas no se vuelvan demasiado locas. Cuando todos se centran en pagar sus deudas, el gobierno debería reducir los impuestos y gastar más para evitar que la economía se estanque por completo. Esto se denomina política fiscal contracíclica. En lo que los gobiernos no son tan buenos es en cobrar más impuestos y gastar menos durante los buenos tiempos, porque simplemente no es tan popular políticamente. Esto significa que durante las últimas décadas, los gobiernos de todo el mundo han estado asumiendo cada vez más deuda, en línea con las tasas de endeudamiento de las empresas y los individuos, e incluso las han excedido. Pero eso no es necesariamente malo si la deuda se utiliza para expandir la capacidad productiva de un país y crear más valor del que la deuda requiere pagar. Entonces es positivo que el mundo se enriquezca ahora y deje suficiente legado para que su yo futuro también sea más rico. La manera más sencilla para que los gobiernos logren esto es invertir en infraestructura y educación para que su país sea más productivo. Naturalmente, parte del gasto público deberá destinarse a proyectos con intereses puramente humanitarios, pero la mayoría no lo son. Proyectos como las líneas ferroviarias o las carreteras públicas se construyen para el bien común y nunca generarán ganancias en el sentido tradicional, ya que a menudo ni siquiera cobran directamente a la gente por su uso. Pero casi todas las economías avanzadas del mundo emplean economistas para realizar estudios de beneficios sobre proyectos importantes antes de que se construyan, para asegurarse de que producirán más valor económico durante su vida útil esperada que lo que cuestan. Si una línea ferroviaria puede transportar bienes y personas a donde necesitan estar de manera más eficiente que las alternativas existentes, entonces las empresas podrán producir más y las personas podrán llegar al trabajo más fácilmente. Un país con rutas comerciales seguras, fronteras defendidas, niveles más bajos de delincuencia y oportunidades brindadas a las personas desafortunadas producirá más en general y, a su vez, pagará más impuestos. Si los gobiernos se endeudan para financiar indefinidamente proyectos que no generan un rendimiento económico positivo, acabarán en quiebra. Claro que la política a veces interfiere y el gasto se desvía. Ahí es donde la deuda pública puede convertirse en un problema. Gran parte del gasto en medidas de estímulo realizado durante la pandemia por muchos gobiernos de todo el mundo no tendrá un gran efecto positivo a largo plazo en la producción de la economía. Eso no quiere decir que estas políticas fueran un error, es solo que tiempos desesperados exigían medidas desesperadas y esas políticas estaban más centradas en evitar un colapso económico en el corto plazo en lugar de preparar una economía para el crecimiento en el largo plazo. Podría decirse que la composición del PIB es aún más importante para los hogares y las empresas, ya que contribuyen al consumo y la inversión. En teoría, una economía podría producir un plato de pasta para comer o una olla para preparar más pasta. Ambos artículos tienen valor, pero la olla mantendrá su valor y pasará a contarse entre los aproximadamente 1.000 billones de dólares estadounidenses en activos en todo el mundo. Mientras que la pasta, una vez consumida, ya no tendrá ningún valor. Para los consumidores, esa es la explicación simple. La mayor parte de la deuda mundial se destina a inversiones. Esto significa que lo que se produce ahora contribuirá a aumentar el conjunto de activos de $1 cuatrillón que componen la economía global y nos enriquecen. La deuda global no es un problema, pero sí podría serlo el uso que le damos. Y aunque parezca bien decir que, a escala global, nos debemos esta deuda a nosotros mismos, en cualquier otra escala, eso no es cierto. El patrimonio neto promedio de una persona en la Tierra ronda los $90.000 estadounidenses, pero ese promedio está distorsionado por unas pocas personas extremadamente ricas, lo que podría ser un problema. Lo que también podría ser un gran problema sería que la economía dejara de crecer. Si quieres saber qué pasaría si la economía dejara de crecer, mírate este vídeo.